el proceso detrás de cómo Corea se levantó y es hoy lo que es. Ustedes vieron un país que de verdad empezó de cero. Permaneció apegado a un plan de largo plazo que decía el desarrollo es hacia afuera. Con alguien tenemos que hablar de todo lo que significa este comercio exterior, esta relación del país con el mundo. El gran problema del Ecuador siempre ha sido la dependencia petrolera. Nuevos procesos para poder atender las demandas de un mundo que ya cambió. Hoy nos sigue pasando factura el hecho de no haber tenido una visión de más largo plazo y el Ecuador tiene pocas políticas de Estado. Qué gusto saludarles nuevamente. Estamos en Cosmovisión Corea. Justo el propósito de este espacio desde los becarios de COICA Club Ecuador es poder contar ideas, todas las propuestas desde el aprendizaje que un grupo de becarios tuvieron con el trabajo de vinculación educativa entre Corea y el Ecuador. Y sí, estamos en YouTube a través de COICA Club Ecuador. Hemos realizado un podcast, es nuestra segunda temporada y la organización de los becarios propone desde estos espacios conocer, proponer, desarrollar y analizar los temas de coyuntura. Saludo a mi invitado, Daniel Eduardo Legarda Touma, economista con formación en comercio exterior, maestría en dirección de empresas, diplomado en competitividad, además varios cursos de formación sobre políticas públicas, comercio, empresa, consultor privado de amplia experiencia en el sector público, además de asistencia técnica en el sector privado. Fue ministro en la cartera de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, viceministro de Comercio Exterior, cargo dentro de los cuales ha liderado procesos importantes de negociaciones con varios acuerdos comerciales. Los más recientes, China, Costa Rica y también lo que significó la buena noticia, el acuerdo con Corea del Sur. Ha diseñado, ha implementado políticas públicas en ámbitos de producción, inversiones, comercio exterior. Fue presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPOR, lo cual le permitió también llegar a las negociaciones del país con la Unión Europea. Y agradecemos la gentileza y el tiempo. Daniel, muchísimas gracias por poder contar las propuestas, las ideas en este espacio que propone justamente desde los becarios analizar temas de coyuntura. Gracias, Marcelo. Para mí es un gusto acompañarles. Es la segunda vez que tengo el honor de poder estar con ustedes y conversar un poco más sobre la experiencia y el aprendizaje que Corea puede influir positivamente para nuestro país, ¿no? Ese es el punto de partida. ¿Qué te dejó la experiencia de Corea que significó un cambio en tu vida personal por un lado y profesional por otro? Yo estuve en Corea en el año 2009. Con un programa de COICA en su momento con funcionarios públicos y privados. Para ese entonces yo era funcionario del sector privado, de la Federación de de la Cámara de Industrias, antes en mi experiencia. Y hubo todo un programa dirigido a tanto subsecretarios, directores del lado público, pero también algunos representantes de gremios y empresas privadas, ¿no? Alrededor de 15 personas, 17 personas que fuimos invitados durante casi 20 días a este programa enfocado en el fortalecimiento del comercio y de las inversiones, desde la experiencia de Corea del Sur, ¿no? Que era un complemento un poco al aprendizaje hasta el momento adquirido, a la carrera profesional, en mi caso de economía, y que permitía ver mucho más en detalle la experiencia económica de inversiones, en este caso con ese enfoque de Corea del Sur, un país que está distante en términos de geografía, pero cuyas realidades de alguna forma, antes de que sea lo que es hoy Corea del Sur, eran bastante parecidas a las realidades que hoy tiene el Ecuador, ¿no? Varios problemas alrededor de pobreza, falta de servicios básicos, ¿no es cierto? Un ingreso promedio relativamente más bajo. Y además acechado por problemas de la guerra, como todos sabemos, ¿no? Lo que destrozó pues ese país en su momento y su economía. Pero claro, lo que más llamó la atención fue conocer un poco el proceso detrás de cómo Corea se levantó y es hoy lo que es, aún teniendo amenazas constantes de guerra y un proceso marcado por todo ese conflicto, ¿no? En todo caso, ese aprendizaje permitió marcar en mi criterio varios elementos para distinguir
uno, lo que se puede hacer y dos, lo que no se puede necesariamente hacer, pero de lo que sí se puede aprender para tropicalizarlo. Porque tal vez la parte más importante de esto, Marcelo, es Corea hizo lo que hizo para su realidad, en su momento y su cultura, que es una distinta a la que tenemos en América Latina y en Ecuador. Entonces hay cosas que se pueden sin duda replicar, adaptar a esta realidad, y hay otras en donde probablemente no sea factible realizarlo, ¿no? Porque han pasado mucho tiempo, porque la cultura y la idiosincrasia es distinta. Pero es un aprendizaje importante, sin duda alguna, que enriquece en todo caso ese aprendizaje y la forma de hacer las cosas. Muchas veces siempre recurrimos al argumento o hablamos de que las crisis son oportunidades. Lo es así, de hecho, pero digo esto porque ustedes vieron un país que de verdad empezó de cero y que de verdad un mal momento les permitió replantearse muchas cosas. Pero ¿dónde estuvo esas bases fundamentales para lograr tener en poco tiempo la distinción que hoy tienen? ¿Qué fue fundamental? ¿Qué fue determinante? Debe haber habido una posición y una postura que marcó ese inicio. Como casi todo en la historia del mundo y también en economía y en el desarrollo, no es solo un factor, son varios. El uno era el momento, estamos hablando de la década de los 60 más o menos, era un mundo totalmente distinto al que tenemos hoy. Segundo, es un tema cultural que influye muchísimo. Hay varios estudios económicos también respecto a esto. Es una sociedad y en general varios de los países asiáticos tienen una cultura bastante más vertical, en donde hay un mandato y una visión de largo plazo que se sigue bastante más de cerca. Nuestras culturas son más horizontales y por lo tanto más dificultad también. Eso implica más dificultad en torno a ponerse de acuerdo sobre los objetivos, ¿no? Creo que eso marca una distancia también importante. Y después también creo yo la proyección de largo plazo que tuvo Corea, ¿no? Conectado al mundo externo, conectado al mercado externo. Estudié esto por mucho tiempo, he trabajado en esto mucho tiempo, y algo que tengo muy claro es que los países se desarrollan cuando se conectan con el mundo. No hay de otra, además. Estamos en mucho más en una economía relativamente demandas pequeña, con un mercado relativamente limitado, pero incluso China, que tiene una población gigantesca, digamos que no dependería en teoría del mundo externo por tener un consumo interno importante, está en los mercados internacionales. Entonces, esa conexión con el mundo creo que es un factor también clave que Corea lo vio desde el inicio, para decir, vamos a desarrollar sectores de excelencia y de clase mundial, pero que estén conectados con el mundo, con la demanda del mundo. Y eso implica hacerlo de manera competitiva, con calidad, y viendo también aspectos como la innovación, ¿no? Cómo encadenamos un poco todo Daniel, esto. dos escenarios. El uno, la apertura que se debe tener en un siglo global económicamente, en donde las fronteras realmente han caído, donde se tiene que considerar esta visión económica a nivel del mundo, por un lado. Y por otro lado, que pasa en cambio con el gobierno, que muchas veces quiere hacer esta protección a su productor, a la industria pequeña que tiene. Y entonces parece que ahí entendemos a veces una serie de conflictos, porque por un lado decimos, sí, por acá es el camino, pero también no queremos afectar a los nuestros, ¿no? No es fácil tomar decisiones en estos sentidos. No, no lo es. Y al final siempre va a haber algo de contrastes, pero la dirección de la política pública, del funcionamiento de las instituciones y por lo tanto la alineación de los actores privados, desde las empresas grandes como Hyundai, como POSCO y demás, hasta los pequeños actores, está perfectamente alineada con esa visión de largo plazo, porque el gobierno permaneció apegado a un plan de largo plazo que decía el desarrollo es hacia afuera, y nos vamos a desarrollar hacia afuera. Ahí tal vez es donde... ciertas condiciones. Con ciertas condiciones. Ahí es en donde tal vez hubo sí una distancia importante entre lo que hizo Corea del Sur y otros países asiáticos en la década de los 60s y 70s frente a lo que hizo América Latina.
inicialmente partieron con un proteccionismo, pero con una visión de apertura, con una visión global de mejora de competitividad y funcionamiento de las instituciones ancladas a los mercados externos. Y poco a poco fue anclándose a los mercados externos Corea del Sur, abriendo su economía. Es una economía sumamente abierta, lo es desde la década de los 90 sobre todo. Algo que en América Latina distó un poco, ¿no? Y esos programas no se siguieron de igual manera. Al final del día, las industrias en Corea y las instituciones públicas funcionaron de una manera orientada a los mercados externos, ¿sí? Y en la región, particularmente en Ecuador, se pensó que se podía hacer eso nuevamente, empezar como empezó Corea con un modelo proteccionista, que Corea empezó esto en la década de los 60, y volver a aplicar ese modelo aquí en pleno siglo XXI, en el 2000, entre el 2008 y 2000. Funciona, se contrapone. Simplemente no era factible y lamentablemente fue un fracaso, ¿no? La famosa política de sustitución de importaciones, que yo creo que estuvo mal orientada desde el inicio. Si bien habían algunos temas que pudieran haber sido positivos, como alinear ciertos elementos de política pública para algunos apoyos, el cerrar demasiado la economía, el no vincularse con acuerdos comerciales, terminó por enviar un muy mal mensaje hacia los actores productivos, básicamente diciéndoles, no se preocupen por su competitividad, no se preocupen por los mercados externos, que aquí el mercado se va a cerrar y ustedes van a tener menos competencia del exterior. En pleno siglo XXI, que ese mensaje venga del gobierno es un mensaje nefasto para el desarrollo y para una visión de largo plazo de el país, ¿no? Pero lamentablemente así fue, y perdimos mucho tiempo como país. Ahí mencionaba que hay contrastes de lo que hizo en su momento Corea y lo que hizo América Latina, y no es replicable en el tiempo actual, ¿no? Pero bueno, enhorabuena que hubo un avance finalmente, y lo que sí hemos podido aprender de Corea del Sur es tal vez el hecho de que las instituciones públicas, para mí este es el factor que hoy por hoy es el que más me llama la atención de Corea, es el gobierno es súper eficiente y tiene agencias específicas para el apoyo de sectores productivos que cumplen un rol clave en cada área, ¿no? Hay una agencia relacionada con el tema energético, hay una agencia relacionada con el tema cultural, ¿no? No necesariamente hablo de subsidios y de grandes presupuestos que ahorcan básicamente con impuestos a los ciudadanos para brindar programas de asistencia a las empresas. No, es más bien un entorno de generar competitividad, en donde el factor clave es las empresas, las grandes empresas anclas de Corea, las instituciones alrededor que generan estos encadenamientos, pequeñas y medianas empresas, institutos de investigación y las agencias de gobierno que cumplen un rol específico. No es que lideran el tema, cumplen un rol específico, ¿no es cierto?, en apoyar a cubrir estos fallos que pueden darse de coordinación entre entidades y demás. Entonces tienen su rol específico, funciona como un relojito las instituciones públicas. Eso es lo que siempre me ha llamado más la atención de Corea, y esa es la parte desde la cual se puede sí aprender mucho más. Cuando hablamos de esa visión de largo plazo, ¿cómo adaptar eso? Tomando en cuenta que este siglo XXI en cambio es así muy inmediato y los cambios se transforman al día, a la hora, al segundo. ¿Cómo entendemos esa visión planificada con estos nuevos escenarios que parecería son más volátiles, más rápidos? Sí, bueno, hoy creo que estamos en un mundo más incierto de hace 10 años. Nos toca lidiar con esa incertidumbre. Por otras circunstancias, hay geopolítica que está influyendo, el tema de los aranceles de Estados Unidos, y eso está golpeando el tablero también, generando más incertidumbres. Yo creo que va a haber un nuevo escenario más adelante, pero hoy por hoy hay mucha incertidumbre. Pero no obstante, creo que no se puede, las visiones de desarrollo, las visiones de crecimiento tienen que estar asociadas hacia la integración internacional. Es un mundo hiperconectado y eso va a continuar estando hiperconectado. Hoy mucho más con la tecnología, comunicación, celulares, ¿no es cierto? La nueva inteligencia artificial que también viene a revolucionar ciertos aspectos, necesariamente tiene que estar anclado hacia cómo nos integramos con el mundo. Y esto tiene una implicación
sobre la política pública, pero también sobre los ciudadanos y las empresas, ¿no? Lo vengo diciendo esto desde hace algún tiempo atrás, pero genera un poquito de sacudón entre los actores de la sociedad civil, porque normalmente o has tenido una visión en donde ha habido un país poco integrado, relativamente poco integrado al mundo, con pocos acuerdos comerciales, menos competencia y demás. Y ahora el camino para abrirlo, que es bueno, con los nuevos acuerdos comerciales que están entrando en vigencia y demás, genera también un sacudón para las instituciones públicas, pero también para el sector empresarial, que tiene que enfocarse mucho más en mejorar la productividad, en innovar y de pronto en priorizar, porque un país no puede fabricar todo todo lo que se hace en el mundo, ¿no? Sí, con alguien tenemos que hablar de todo lo que significa este comercio exterior, esta relación del país con el mundo, es como invitado. Anticipo esto porque, claro, tu trabajo también estuvo en la referencia primera de esta relación de trabajo con los Estados Unidos, de abrir mercados, de que haya mayor relación comercial. ¿Cómo evaluamos esto en esta primera etapa? Para luego entrar a lo que ha sido una de las noticias más agradables que ha significado saber que también ya hay esta apertura y este acuerdo comercial con Corea. Pero de lo que se ha hecho, por ejemplo, en esta primera etapa, tú estuviste en las relaciones con Estados Unidos, con la Unión Europea. Hagamos una evaluación de si el país aprovechó todas estas oportunidades y qué más falta por hacer, para luego entrar en el otro proceso que se nos viene con buenas noticias desde Corea. Te diría que hay contrastes. En términos generales, sí, siempre van a ser herramientas positivas. Pero no necesariamente se están utilizando a su máximo potencial. Contrastes decía porque lamentablemente hoy nos sigue pasando factura el hecho de no haber tenido una visión de más largo plazo, más apertura, por ejemplo, con Estados Unidos. ¿Más ambiciosa tal vez? Por supuesto, de entender que esto no es un tema ideológico, que esto son herramientas. Estos son negocios, ¿no? No posturas políticas. Correcto, no, es negocios, pero negocios bien enfocados con el apoyo de la política pública y de las instituciones para que pueda haber un anclaje fuerte de desarrollo económico, ¿no? Que no dependa de los precios del petróleo, que no dependa de un producto de exportación. Básicamente ese ha sido el mayor problema de Ecuador. Hoy estamos pasando un poco esa temporada porque el petróleo ya no es lo que era, básicamente, porque ha caído el petróleo, nuestro sector exportador no petrolero es más fuerte y bueno, estamos encontrando en la minería otro tema. Pero el gran problema del Ecuador siempre ha sido, desde el punto de vista del desarrollo económico, la dependencia petrolera. Esto era discusión en clases de economía todo el tiempo, clases de desarrollo todo el tiempo. Al hablar sobre las causas de la pobreza, todo el tiempo. Dependencia de las exportaciones de petróleo. Entonces, si queremos dejar de depender y en su defecto de pocos productos de exportación, hay que desarrollar los mercados de exportación, porque el nuestro es muy pequeño, pero también la competitividad interna, ¿no? Y a eso es el segundo contraste que me refería, es con la visión de apertura, con las herramientas de apertura, tiene que necesariamente también alinearse el trabajo interno de las instituciones públicas en el país. Por eso me refería a un sacudón, ¿sí? Este sacudón implica que, por ejemplo, en el área de agricultura, instituciones como Agrocalidad, como el Ministerio de Agricultura, ¿no es cierto?, su enfoque tiene que pasar de un enfoque de proteger a la agricultura para evitar que ingresen importaciones y competencia, hacia mejorar la investigación, mejorar la productividad y abrir nuevos mercados con los famosos protocolos fitosanitarios. Pero si tú usas una cantidad enorme de recursos para el principal objetivo, estás perdiendo... Descuidas lo otro. Exactamente, estás perdiendo la visión de largo plazo. Eso es un sacudón, tiene que darse, tiene que haber esa transición. En mi criterio está sucediendo esa transición, tal vez no en el ritmo que necesita el país, pero está dándose esa transición. Ese ejemplo de política pública también pasa en el sector privado, en donde hay sectores que han transicionado más rápido hacia una visión de competencia y de apertura a mercados internacionales y otros que están ahora entendiendo un poco también sobre esto y cómo pueden reaccionar de manera más rápida empresarialmente hablando a esos nuevos escenarios. Y en cambio, cuando hablamos ya de este proceso, de lo que es esta relación que se apertura con Corea, ¿cuáles son las expectativas? ¿Hacia dónde debe trabajarse? ¿Qué se tiene que priorizar
para sacarle el máximo de los provechos y corregir estos errores? Porque a veces como que en el país sabemos lo que se tiene que hacer, pero a veces no lo hacemos, ¿no? Nos quedamos allí. ¿Qué expectativas te da esta posibilidad? Que siento además para ti tiene una particularidad muy bonita de que eres responsable de que se haya dado esta apertura económica. Y eso en realidad es, supongo que muy bueno para ti, desde tu rol como profesional, como economista, como ex becario. ¿Qué expectativas sobre lo que significa esta apertura comercial con Corea? Bueno, sí, siempre ha trascendido y creo que ha marcado el hecho de que no solo con mi participación, con la participación de mucha gente valiosa detrás, tanto antes mío, durante mi gestión también como funcionario público, se logró dar un salto cualitativo en términos de la política comercial del país y marcar un antes y un después en esa historia un poco de integración productiva que tiene el Ecuador. Y veremos mucho más adelante esos efectos positivos, ojalá más pronto que tarde, pero sí, ha sido desde ese punto de vista algo valioso, sobre todo como experiencia, y desde la cual ahora sigo un poco también en el sector privado, ya nuevamente ejerciendo un rol, ¿no? Más ayudando a las empresas a entender estas nuevas condiciones, a buscar nuevos mercados, a estratégicamente ver un poco el panorama también, por ejemplo, con lo que está pasando con aranceles de Trump y demás. Y tal vez una cereza del pastel o un toque más especial tiene el acuerdo con Corea del Sur, que coincidentemente hoy que estamos haciendo esta entrevista ha sido firmado el acuerdo por el actual ministro de Comercio Exterior, luego de 2 años después de que cerramos prácticamente la negociación. Cerramos la negociación y quedó ya todo establecido para las revisiones legales del caso y la suscripción, ¿no? Enhorabuena para el país, es una buena coincidencia de la entrevista del día de hoy, una excelente noticia también para el país, ¿no? Y como decía, este acuerdo en particular, el CECA con Corea del Sur, tiene un ingrediente adicional porque participamos como becarios de Corea, porque pudimos de allí recoger muchas de las experiencias, ideas para de alguna forma adaptarlas en Ecuador, tanto en el sector público como en el sector privado, y creo que en adelante este puede ser también una nueva herramienta, va a ser una nueva herramienta con múltiples beneficios. Primero, el incremento del comercio y particularmente de las exportaciones. Va a subir las exportaciones, ese va a ser uno de los beneficios más tangibles. ¿Qué vamos a exportar? ¿Qué podemos ampliar más en nuestra gama de exportaciones? Mucho. Los actuales productos, para que tengamos una idea del contexto, primero, el comercio entre Corea y Ecuador es de $1.000 millones, cifras más, cifras menos, pero resulta que de eso importamos 800 y exportamos un poco menos de 200, de hecho. Entonces hay una brecha muy grande, un déficit comercial para Ecuador. Y eso se da por 2 razones. La primera es porque enfrentamos altos aranceles en Corea del Sur, altísimos. Por ejemplo, el banano tiene 30%, camarón 20%, ¿no? Otros productos como cacao, café entre 8 y 15%. Hay productos agrícolas que pueden llegar hasta 800% de arancel en Corea del Sur. Entonces, es prohibitivo. Con el acuerdo comercial todo eso baja, ¿no? La mitad inmediatamente, la otra mitad en un periodo, la mayoría de 7 años. Entonces es una proyección de que reducen las barreras y por lo tanto vamos a poder incrementar esas exportaciones que ya están actualmente en ese mercado. Pero además la incorporación de nuevos productos, porque la segunda condición es el hecho de que Corea es un importador neto de alimentos, ¿no? Como muchos países en Asia, lo propio con China, lo propio con Japón, es un importador neto de alimentos porque lo que produce no le alcanza para su población. Y ahí está un punto clave de nuestro país. Ahí hay un complemento perfecto. Entonces hay una expectativa importante en productos con alto potencial de proteínas, por ejemplo la carne de cerdo. De hecho ya hubo recientemente una visita de autoridades acá, algunas empresas del sector para ver sus estándares sanitarios, ¿no? Y con eso poder empezar el trabajo para un protocolo, que es necesario al complemento del acuerdo comercial, pero que va a trabajarse más rápido ya con un acuerdo comercial en vigencia. Eso, por ejemplo, para Ecuador puede ser una ventana importante de desarrollo. Yo ponía el ejemplo con China, pero es aplicable también con Corea. Imaginémonos cuál es uno de los sectores más sensibles de los que siempre hablamos, ¿no es cierto? Que tiene impacto en el campo, que tiene impacto en la gente
de menores recursos y que están en provincias de la costa, sierra en general. El sector lácteo, por poner un ejemplo, ¿no? El sector lácteo. Entonces, claro, hay muchas personas de bajos ingresos que es su única actividad económica y se dedican a eso. ¿Por qué no podríamos hacer que este sector deje de depender solo del mercado nacional, que va bajando el consumo de leche, ¿no es cierto?, cada vez más, siempre hay los problemas, que la fijación del precio, y nos embarcamos en una discusión interna que no acaba nunca. Nunca. El productor le acusa al industrial, el industrial le devuelve al exportador, y es una discusión que pocas veces termina bien. Cuando la solución para estos sectores, por ejemplo, está en los mercados externos. ¿Por qué no trabajamos en conjunto para poder exportar? Y eso ayudaría al desarrollo, tendría un impacto importantísimo socialmente hablando, ¿no? Un sector como la leche, en donde están involucrados más de 500,000 productores, campesinos, gente también de bajos recursos. Si podemos exportar eso y que el anclaje trascienda, ¿no es cierto?, vamos a tener un impacto social muy importante. Resulta que China y Corea del Sur son dos de los países con mayor déficit de productos lácteos. Están entre el top 5, top 8 mundial. China el primero, por cierto. Y Corea no se queda atrás también. Entonces, hay cómo desarrollar, con esa visión, hay cómo desarrollar a estos sectores, ¿no es cierto? Claro, hay una parte que ya está hecha, es, ok, tenemos el acuerdo comercial, ventajas que se van a abrir. Ahora falta la parte interna, que es, ya tenemos el mercado, trabajemos internamente para ponernos de acuerdo en ese objetivo. Y además abastecer mercados que son demandantes, que piden calidad, que piden certificaciones. Siempre es un gusto conversar, Daniel, contigo. El desafío y el reto en la parte final. Tenemos una apertura comercial, el país va creciendo, los exportadores van trabajando con otra visión. Desde el campo entiendo yo que también se están formando nuevos procesos para poder atender las demandas de un mundo que ya cambió, no en la pandemia, ¿no? El mundo venía cambiando desde hace rato, no nos dábamos cuenta. ¿Cuál es la palabra que debemos tener como eje si queremos pensar en un país que mire esa economía de forma global y que entienda que por ahí es el camino del desarrollo que tanta falta nos hace? Al haber estado en la experiencia del servicio público y habiendo tenido también una influencia importante en el sector privado, yo creo que la palabra clave aquí son tres palabras o dos, es política de Estado. Y el Ecuador tiene pocas políticas de Estado. La dolarización es una de ellas. Ha trascendido políticos, gobiernos y demás. Estuvo en riesgo por ahí en algún momento, pero trascendió. Y creo que otra política de Estado es la apertura comercial, que ha logrado trascender, que ha logrado superar esta discusión ideológica que no nos estaba llevando a ningún lado como país. Y ojalá esos ejemplos de políticas de Estado podamos aplicar igualmente en otros sectores, ¿no? Esto de refundar el país en cada gobierno, creo que es un mal, efectivamente, ¿no? Y todos los gobiernos, incluyendo el del que yo participé, de alguna forma u otra, cometieron también el error en cierta parte, ¿no? Eso no quiere decir que hay que corregir rumbos en donde se tiene que hacerlo efectivamente, ¿no? Pero temas que son positivos con una visión de largo plazo se pueden sí continuar. Ahí tenemos dos grandes ejemplos de políticas de Estado que hay que complementarlos con otras, y lógicamente este es un mensaje que trasciende también hacia los actores privados, las empresas, pero también los ciudadanos, ¿no? Si yo sé que tengo al dólar por un lado, ¿no es cierto?, de largo plazo, no va a cambiar eso. Pero por otro lado, sé que también tenemos acuerdos comerciales, ¿no?, que se deben respetar, que eso es una oportunidad, pero también presenta desafíos. Yo ya voy a alinear mi comportamiento, mi visión, mi planificación, mi potencial inversión a esa visión de más largo plazo, ¿no? Eso es bueno, te permite pensar un poco más allá de solamente cómo llego al final del día, cómo llego al final del mes. Y cerraría el hecho con un tema también complementario, porque somos un país en desarrollo y todavía hay muchas brechas. Es cooperación. Se necesita sin duda alguna de esa cooperación económica. Corea del Sur en ese sentido, y por eso lo menciono, ha sido un país sumamente relevante para la cooperación en Ecuador y lo va a ser aún más, porque el SECA, el Acuerdo Comercial, tiene un fuerte capítulo de cooperación económica y mucha de esa cooperación se enfoca en
mejorar sectores productivos, mejorar temas agrícolas, mejorar temas de generación eléctrica, por ejemplo. Es decir, es una cooperación bastante bien enfocada en torno a esto de lo que hemos hablado, ¿no? De integrarse un poco más al mundo, de tener una institucionalidad más fuerte. Voz autorizada, Daniel Egarda, ex becario del proceso de Corea, de COICA, y sí, con estas dos palabras definitivamente que determinan este proceso, la apertura y la cooperación, en un mundo en donde se tienen que tejer relaciones y desde allí fortalecer el desarrollo económico. Muchísimas gracias por ser parte de Cosmovisión Corea. Propuestas, ideas para analizar el país y sobre todo esta visión global que es necesario para nuestro desarrollo. Hasta la próxima.